Aquel debió haber sido el día en que se convirtió en un héroe, pero al arrancar a un niño de la furia de un río, solo firmó su propia sentencia de muerte a manos del pueblo que ayudó. Si las historias sobre el poder de la compasión en tiempos de odio resuenan contigo, suscríbete al canal para que continuemos este viaje juntos. El cielo de Chihuahua. Momentos antes, un mar de azul sereno sobre la Sierra Madre Occidental se transformó en un lienzo gris y furioso, sin previo aviso. Era el año de 1880, una era grabada a hierro y fuego, donde la desconfianza era tan común como el aire seco del desierto. La lluvia se desplomó con la violencia de un castigo divino y el río, antes una tranquila vena de agua, se hinchó, convirtiéndose en un monstruo de lodo y escombros. A sus orillas, Ricardo y Elena presenciaban lo impensable. Su hijo, el pequeño Mateo, que hacía un momento perseguía mariposas, había sido tragado por la corriente. El grito de Elena fue un sonido agudo de pura agonía, perdido en el rugido del agua, mientras Ricardo, el poderoso ranchero, se quedaba paralizado, un hombre reducido a la impotencia ante la furia implacable de la naturaleza que le robaba lo único que no podía reemplazar. Entonces, de la cortina de lluvia y la densa vegetación de la otra orilla, una silueta se materializó. No era un vaquero, ni un vecino que venía a ayudar. Era la personificación del miedo que atormentaba a los colonos mexicanos, la figura que enseñaban a sus hijos a temer en las historias contadas junto al fuego, un guerrero apache. Solitario, se movía con una economía de gestos que rozaba lo sobrenatural. Sus ojos, oscuros y profundos, se fijaron no en los padres desesperados, sino en la pequeña cabeza que apenas se mantenía por encima de la superficie. Sin un grito de guerra, sin ninguna vacilación que delatara duda, se lanzó al torrente. Aquel hombre, un espectro de las tierras salvajes, se sumergió a pecho abierto en el mismo caos que estaba a punto de consumir al hijo de sus enemigos declarados, iniciando una batalla imposible contra el río. Este guerrero era Nicán, que en su lengua chiricahua significaba amigo mío, una amarga ironía para un hombre que no conocía la amistad desde hacía muchos años. A sus 30 años, su rostro ya era un mapa de pérdidas, esculpido por el sol despiadado de la sierra y por la tristeza silenciosa que lo habitaba. Cada línea alrededor de sus ojos contaba la historia del día en que su mundo se acabó, cuando los rifles de los soldados mexicanos silenciaron las risas de su esposa y de su pequeño hijo. Era un explorador excepcional, capaz de leer el viento y la tierra como un libro abierto, pero esas habilidades ahora solo servían para profundizar su soledad. Se movía por las montañas no como un guerrero en busca de gloria, sino como un alma errante, atormentada por la violencia de un mundo que parecía haber desaprendido a perdonar, y desilusionado con el interminable ciclo de venganza y sangre. Mientras Nicán luchaba contra la corriente, cada brazada era una batalla contra la memoria. El río, con su fuerza ciega y destructiva, era un espejo del odio que había ahogado su vida. Veía en los ojos aterrorizados de Mateo no al hijo del enemigo, sino un eco de su propio niño, un fantasma de un pasado que intentaba borrar. El rescate no fue un acto de heroísmo calculado, sino un impulso visceral, una rebelión de su alma contra la apatía que se había impuesto para sobrevivir. Dentro de él, una frágil esperanza, la misma que maldecía todas las noches por seguir existiendo, se negaba a morir. En ese momento, al luchar por una vida que representaba todo lo que había perdido, Nicán no solo estaba salvando a un niño, estaba desafiando a la propia desesperación que lo consumía. Con un último y violento esfuerzo, Nicán logró vencer la succión del río, arrastrándose con el pequeño cuerpo de Mateo hacia la seguridad de la orilla lodosa.
El niño tosía, expulsando el agua sucia que había invadido sus pulmones. Su llanto débil era un sonido de vida frágil en medio del estruendo de la tormenta. Exhausto, Nikan lo depositó en el suelo con una delicadeza que contrastaba con la fuerza que acababa de demostrar. Sus ojos de explorador, entrenados para notar cada detalle, vieron un feo corte en el antebrazo del niño. Ignorando su propia fatiga, actuó con la sabiduría ancestral de su pueblo. Arrancó una hoja de una planta de yuca cercana, masticó su raíz hasta formar una pasta y la aplicó sobre la herida, un vendaje improvisado con propiedades medicinales que los hombres blancos desconocían. Aquel gesto, un acto de cuidado nacido de su profunda conexión con la tierra, era una enseñanza silenciosa de Usen, la deidad creadora, una prueba de humanidad en el corazón de la naturaleza salvaje. Cuando Ricardo y Elena finalmente alcanzaron la orilla, el abrumador alivio de ver a Mateo vivo fue inmediatamente sofocado por una ola de shock y desconfianza. La mano de Ricardo, por puro instinto, posó sobre la cacha del revólver en su cintura. Su mente, forjada en el calor del odio y en los relatos de ataques y emboscadas, era incapaz de procesar la escena como un acto de bondad. Para él, un apache junto a su hijo solo podía significar una trampa, el presagio de un mal mayor. Elena, por otro lado, estaba paralizada por una tormenta interna. Sus ojos veían la humanidad en el gesto del guerrero, en el cuidado de la herida de Mateo, pero su corazón estaba encadenado por el miedo, culturalmente arraigado, el pavor al bárbaro que ahora era el ángel salvador de su hijo. La gratitud luchaba una batalla perdida contra el terror. La valentía de Nikan en este momento es lo que nos inspira. Si tú también sientes esa fuerza, demuestra tu apoyo dejando un comentario. Y para no perderte ningún paso de esta y otras increíbles jornadas de superación, aprovecha para suscribirte al canal. Ricardo avanzó, no con los brazos abiertos en gratitud, sino con el cuerpo tenso de un hombre que acorrala a una fiera. Arrancó a Mateo de la cercanía de Nikan, atrayendo al niño hacia sí como si lo estuviera salvando por segunda vez, esta vez de una amenaza que él creía mucho más peligrosa que el río. «Aléjate de él, salvaje», gruñó Ricardo, la voz cargada con el veneno de una guerra que no conocía treguas. Protegió al hijo con su propio cuerpo, sus ojos fulminando a Nikan con una mezcla de miedo y furia. La gratitud era un idioma extranjero que su odio no le permitía hablar. Para él, el rescate no era un milagro, sino una profanación, una incursión del enemigo en su dominio más sagrado, y no podía ver nada más allá de la identidad tribal de aquel que había salvado a su hijo. Nikan recibió el odio con la impasibilidad de una montaña recibiendo la tormenta. No se encogió, no replicó, no hizo ningún gesto que pudiera ser malinterpretado. En los ojos de Ricardo veía el reflejo del mismo fuego ciego que había consumido a su propia familia, la llama de la ignorancia que quemaba el puente entre dos mundos. Lentamente se levantó, su cuerpo moviéndose con una dignidad que era un arma silenciosa contra la hostilidad del ranchero. Miró al niño, una última mirada que transmitía una despedida silenciosa, y luego se dio la vuelta. Sin una palabra, sin mirar atrás, se disolvió de nuevo en la vegetación, volviéndose uno con las sombras y los árboles. Desapareció tan súbitamente como había surgido, dejando atrás una vida salvada y una deuda de honor que, él sabía, jamás sería pagada. Al contrario, sería castigada. El camino de regreso a la casa principal del rancho fue recorrido en un silencio pesado y opresivo, más aterrador que los truenos que aún resonaban a lo lejos. Mateo, envuelto en mantas secas, estaba seguro en los brazos de su madre, pero sus ojos infantiles cargaban una profunda confusión, incapaces de comprender la transición de la furia del río a la furia silenciosa de su padre.
Elena acunaba a su hijo, pero su mente estaba atrapada en la imagen del guerrero solitario. No podía conciliar al monstruo de los cuentos de cuna con el hombre que arriesgó su propia vida y luego cuidó una herida con la ternura de un padre. Al llegar a la seguridad de la casa, mientras la lluvia golpeaba suavemente las ventanas, ella finalmente rompió el silencio. Su voz, un hilo de valentía en medio de la tensión. Él salvó la vida de Mateo, Ricardo. Se arrojó a ese infierno por nuestro hijo. Y tú lo amenazaste. Ricardo, que hasta entonces miraba por la ventana, como si vigilara una invasión inminente, se volvió hacia ella, el rostro endurecido por años de pérdidas y batallas. Amenazarlo. Protegía a nuestra familia, replicó, la voz baja y cortante. No entiendes, Elena. Un apache es un apache. No existe ese hombre, existe uno de ellos. Hoy salva a un niño para ganar nuestra confianza, para estudiar nuestras defensas. Mañana regresa con su banda para masacrarnos mientras dormimos. ¿Te has olvidado de lo que le hicieron a la familia de tu primo? ¿Olvidaste las noches en que nos quedamos despiertos, escuchando los tambores en las colinas? La bondad para su gente es solo una táctica de guerra, una flecha que aún no han disparado. Él no nos dio un regalo, nos puso en la mira. Lejos de allí, de vuelta en su santuario en la inmensidad de la sierra, Nikan sentía el peso de su acto. Su refugio era un hueco en la roca, oculto por una cortina de hiedra salvaje, un lugar donde el mundo de los hombres no podía alcanzarlo. El frío de la lluvia se infiltraba en sus huesos, pero era un frío diferente, más profundo, el que lo molestaba. Encendió una pequeña fogata cuyas llamas danzaban sin producir humo, una técnica de supervivencia que ahora era parte de su naturaleza. Mientras trataba sus propios rasguños, adquiridos en la lucha contra las ramas y piedras en el río, su mente era un torbellino. El rostro del niño mexicano, la textura de su piel fría, la forma en que sus pequeños dedos se aferraron a él. Esas sensaciones habían roto la monotonía de su dolor, reabriendo heridas que creía cicatrizadas. La soledad que antes era su escudo, ahora parecía una prisión vacía. Miró las llamas, buscando respuestas en su movimiento hipnótico, como hacían sus ancestros. ¿Habría traicionado la memoria de su familia al salvar al hijo de aquellos que la destruyeron? Una antigua enseñanza de su pueblo decía que las acciones de un hombre deben honrar el soplo de vida que Usen, el Creador, dio a todos los seres. Actuar con compasión era fortalecer el propio espíritu. Sin embargo, el mundo en que vivía estaba gobernado por otra ley, la de la represalia, del ojo por ojo, hasta que todos quedaran ciegos. Había actuado por instinto, siguiendo la brújula de una humanidad que se negaba a morir dentro de él, pero ahora la consecuencia lo atormentaba. Al conectarse con aquel niño, se había vuelto vulnerable de nuevo, reatando un hilo con un mundo del que había intentado divorciarse desesperadamente. En los días que siguieron, la tormenta física dio paso a una tormenta de susurros y miedo. La noticia del encuentro en el río se extendió por los valles, pero la historia que se contaba no era la de un rescate milagroso. En manos de Ricardo y en boca de los otros rancheros, la narrativa fue distorsionada, transformada en un presagio sombrío. El acto de Nikan fue despojado de su compasión y revestido de intenciones maliciosas. No era un salvador, decían, sino un espía audaz, un explorador que se había acercado demasiado, mapeando sus tierras, observando a sus familias, probando sus defensas. Ricardo, como líder de la comunidad, usó su influencia para cultivar esa paranoia, regando las semillas de la desconfianza con historias pasadas de ataques y brutalidad. La presencia de un único apache se convirtió en la imaginación colectiva, en la sombra de un ejército entero escondido en las montañas. Mientras la hostilidad crecía fuera de los muros del rancho, dentro de ellos,
Elena era testigo de una verdad mucho más simple y poderosa. Observaba a Mateo, ya recuperado del susto, correr por el patio, su risa llenando el aire. El niño, en su pureza infantil, no veía monstruos en las montañas. Una tarde se acercó a su madre, que cosía en el porche, y tocó la cicatriz que comenzaba a formarse en su brazo. «¿Mamá?», preguntó él con una sinceridad que desarmaba. «El hombre callado que me sacó del agua era fuerte, ¿verdad?». En esa pregunta no había miedo, solo admiración. Elena sintió un nudo en la garganta. Gratitud inocente de su hijo era un espejo que reflejaba la fealdad del odio de su marido. Cada día se sentía más dividida entre la lealtad a su esposo y la deuda innegable que sentía por aquel extraño. La paranoia de Ricardo pronto se materializó en acción. El patio de su rancho, antes un lugar de juegos infantiles, se convirtió en un campamento militar improvisado. Rancheros vecinos, hombres de rostros severos y manos callosas, acudieron a su llamado, reuniéndose bajo la bandera de la autodefensa. El sonido metálico de rifles siendo limpiados y amartillados resonaba en el aire, una banda sonora sombría para la cacería que se organizaba. No se veían a sí mismos como agresores, sino como protectores de sus familias y de su modo de vida, hombres justos forzados a tomar una medida drástica. En sus conversaciones, Nikan no era un individuo, sino un símbolo de todo el mal que temían. La expedición punitiva que planeaban no era para capturar a un hombre, sino para borrar un presagio, para enviar un mensaje sangriento a cualquier salvaje que se atreviera a cruzar las fronteras invisibles de su territorio. Mientras tanto, en las elevaciones rocosas, Nikan leía las señales en el paisaje con una claridad que lo dejaba profundamente fatigado. Una bandada de pájaros asustados irrumpiendo de un bosque sin motivo aparente. El brillo distante de unos binoculares reflejando el sol de la tarde. Una huella de caballo errado en un sendero que solo los exploradores de su pueblo usaban. Conocía el lenguaje de la tierra y ésta le decía, sin sombra de duda, que era el objetivo de una caza. Ese era el círculo vicioso del que había intentado escapar. La violencia generando miedo y el miedo generando más violencia. Podría huir, desaparecer en las profundidades de la sierra, donde ningún hombre blanco se atrevería a seguirlo. Era lo que el instinto de supervivencia le dictaba. Pero por primera vez en mucho tiempo, otra voz, más silenciosa y más antigua, hablaba dentro de él. Una voz de dignidad que se negaba a correr. La noche anterior a la partida del grupo, la tensión en la casa del rancho era casi insoportable. Elena escuchaba los planes finales que se trazaban en el comedor, las voces de su marido y los otros hombres sonando bajas y conspiradoras. Hablaban de rastros, de emboscadas, de cómo acorralar a un animal. La disociación entre el hombre que describían, una plaga a ser erradicada, y el hombre que ella había visto a la orilla del río, era tan vasta que le provocaba náuseas. Incapaz de permanecer en silencio, entró en la sala, su rostro pálido, pero sus ojos brillando con una determinación feroz. «Ustedes no pueden hacer esto», dijo ella, la voz más firme de lo que esperaba. «Están planeando cazar y matar al hombre a quien le debemos la vida de Mateo. ¿Qué tipo de honor existe en pagar la mayor de las deudas con la más vil de las traiciones? Mírenme y díganme que esta es la justicia de hombres buenos». Por un momento, un silencio incómodo se cernió sobre los hombres. Miraron al suelo, a sus vasos, a cualquier lugar menos al rostro de Elena. Pero fue Ricardo quien rompió el hechizo, su expresión convirtiéndose en una máscara de furia helada. Se levantó, caminó hacia ella y, sujetándola del brazo con una fuerza contenida, la condujo fuera de la sala. «Nunca más cuestiones mi autoridad frente a mis hombres», siseó él, la voz baja para que solo ella escuchara.
Esto es un asunto de hombres, Helena. Tú, con tu corazón blando, nos llevarías a todos a la ruina. Lo que yo hago, lo hago para proteger a esta familia, para protegerte a ti y al niño. El indio es una amenaza, y voy a eliminarla. Con eso, la soltó y volvió con sus compañeros. A la mañana siguiente, Helena observó desde la ventana con el corazón hecho pedazos, mientras la comitiva cabalgaba hacia las montañas, una nube de polvo marcando el inicio de su terrible misión. Durante 2 días, el grupo de Ricardo cabalgó por las entrañas de la sierra, un terreno que era un enemigo en sí mismo. El sol inclemente castigaba sus cuerpos y las rocas afiladas ponían a prueba la resistencia de sus caballos. Eran hombres de la frontera, acostumbrados a las dificultades, pero allí, en ese laberinto de cañones y picos, eran intrusos. Su paso era ruidoso, marcado por el sonido de las herraduras en las piedras y por sus voces que rompían el sagrado silencio de la montaña. Ocasionalmente, encontraban una señal, una rama rota de forma no natural o una huella casi borrada por la brisa, evidencias sutiles que solo inflamaban su determinación. Cada vestigio de la presencia de Nikan no era visto como una señal de vida, sino como una provocación, la marca de un fantasma que los observaba y se burlaba de su persecución, apretando el nudo de miedo y odio en sus corazones. Y de hecho, Nikan los observaba. Desde una cumbre elevada, perfectamente camuflado entre las sombras de un afloramiento rocoso, seguía cada movimiento del grupo. Veía la arrogancia en su formación, la forma en que se exponían vulnerables. El guerrero dentro de él, el superviviente de las guerras apaches, sintió despertar el viejo instinto. Sería fácil. Una emboscada, una lluvia de flechas disparadas desde un lugar invisible, y la amenaza sería neutralizada. Sería la ley de la tierra, la justicia de la supervivencia. Pero entonces su mirada se fijó en Ricardo, y en lugar del enemigo vio al padre de Mateo. Recordó el pánico en los ojos de Helena e imaginó el dolor que la consumiría si su marido no regresara. Matar a Ricardo sería crear para Mateo el mismo vacío que lo atormentaba, sería convertirse en un espejo de los hombres que más despreciaba. En ese momento tomó una decisión. No la decisión fácil del guerrero, sino la difícil del hombre. No perpetuaría el ciclo de dolor. Con su decisión tomada, Nikan cambió su estrategia de supervivencia por una de resistencia pasiva. Ya no iba simplemente a esconderse, iba a agotarlos, a luchar con la propia tierra como su arma. Comenzó a dejar un rastro, sutil, pero lo suficientemente claro para que los hombres de Ricardo lo siguieran. Era un cebo, una invitación a un juego agotador en su propio territorio. Los condujo por desfiladeros áridos, lejos de las fuentes de agua, y por senderos de cabras que ponían a prueba los nervios de los hombres y la resistencia de sus caballos. Los hizo subir laderas empinadas solo para forzarlos a bajar de nuevo, gastando sus energías en un esfuerzo inútil. Nikan no estaba enseñando una lección. Estaba demostrando, sin derramar una gota de sangre, que aquella tierra tenía un dueño y que la obsesión de ellos solo los llevaría a su propia ruina. Al final del tercer día, la moral del grupo se había desintegrado. La confianza inicial se había transformado en una mezcla de agotamiento, sed y frustración. Los caballos estaban al límite y los hombres, antes unidos por la causa, ahora intercambiaban miradas irritadas y se culpaban unos a otros en susurros. La montaña, bajo la regencia silenciosa de Nikan, se había convertido en el verdadero monstruo, un adversario implacable que los desgastaba a cada paso. «Está jugando con nosotros, Ricardo», dijo uno de los rancheros, la voz ronca por la falta de agua. «Este es su territorio. Nos está desangrando hasta morir sin tocarnos».
Mi familia me necesita vivo, no como un héroe muerto en el fondo de un desfiladero. La autoridad de Ricardo comenzó a desmoronarse, minada por la duda y el instinto de supervivencia de sus hombres. El rostro de Ricardo se endureció al ver la vacilación de sus hombres. La insubordinación de ellos, nacida del miedo y la fatiga, era para él una traición a su liderazgo y a todo lo que representaban. Retirarse ahora sería una confesión de debilidad, un mensaje enviado a las montañas de que sus tierras y familias eran vulnerables. Entonces, ¿eso es todo? ¿Vamos a volver con la cola entre las patas?, gritó furioso, la voz cortante como un cuchillo. ¿Vamos a dejar que este salvaje le cuente a su banda que los hombres de esta tierra son cobardes que huyen de una sola sombra? Yo no vuelvo sin él. Prefiero morir aquí que vivir con esa vergüenza. Quien todavía tenga honor, que me siga. El resto puede volver y esconderse. Sus palabras, cargadas de desprecio, hirieron el orgullo de los rancheros. Avergonzados y temiendo más el juicio de Ricardo que la montaña, acordaron proseguir la determinación reemplazada por una sombría resignación. Nican, desde su puesto de observación, sintió el cambio. Se dio cuenta de que la obsesión de Ricardo era un ancla que no lo dejaría retroceder, sin importar cuán exhaustos estuvieran sus hombres. La persecución no terminaría con el cansancio, sino con una confrontación. Y si la confrontación era inevitable, sería en los términos de Nican. Los guió entonces hacia su escenario final. Un cañón estrecho y sinuoso, cuyas paredes de piedra se erguían como rascacielos, bloqueando cualquier salida lateral. En el momento adecuado, se dejó ver una figura fugaz que desapareció en la entrada del desfiladero. Fue suficiente. «Está acorralado», gritó Ricardo, el agotamiento olvidado y reemplazado por un fervor victorioso. «No tiene a dónde huir. Ahora es nuestro». Sin pensar, avanzaron, espoleando a sus caballos hacia la garganta de piedra, convencidos de que la cacería estaba, finalmente, llegando a su sangriento fin. A medida que el grupo avanzaba hacia el interior del cañón, la emoción de la captura inminente comenzó a transformarse en una claustrofobia escalofriante. Las paredes rocosas se erguían vertiginosamente a cada lado, estrechando el cielo a una delgada cinta de azul y sumergiéndolos en una sombra fría. El eco de los cascos de sus caballos sonaba anormalmente alto, cada sonido amplificado por la acústica natural del lugar. El triunfo inicial dio paso a la cautela, y los hombres empuñaron sus rifles con más fuerza, sus ojos barriendo las innumerables grietas y salientes sobre ellos. La sensación de ser cazadores se estaba evaporando rápidamente, reemplazada por la vulnerabilidad de estar atrapados. Habían seguido a su presa hasta el corazón de su guarida y ahora se daban cuenta de que las paredes que debían aprisionar a Nican estaban, en realidad, aprisionándolos a ellos con él. El silencio pesaba sobre ellos, lleno de amenazas invisibles. Fue entonces cuando apareció, no saltando de las sombras con un grito de guerra, sino revelándose calmadamente en un saliente rocoso, justo encima de ellos, como si siempre hubiera estado allí, esperando. Estaba desarmado, con las manos a los costados, en una postura que no transmitía agresión, sino una autoridad silenciosa e inquebrantable. No los miraba con odio, sino con una especie de gravedad solemne, como un juez observando a los acusados. Los hombres se detuvieron en seco, los caballos relinchando nerviosamente por la súbita tensión. Docenas de rifles se levantaron, las miras encontrando el pecho solitario de Nican. «¡Se acabó, Apache!», gritó Ricardo, su voz resonando artificialmente en el desfiladero. «No tienes a dónde ir, ríndete o morirás donde estás». El ultimátum quedó suspendido en el aire, pero Nican permaneció inmóvil, su silencio una muralla impenetrable. La silenciosa negativa de Nican fue la chispa final
para la furia de Ricardo. Viendo aquello como el colmo de la arrogancia, un último acto de desafío, levantó su rifle hasta el hombro. Si no baja por las buenas, bajará por las malas. Gruñó. ¡Fuego! El sonido de múltiples martillos de rifle siendo armados resonó secamente por el desfiladero, un preludio metálico a la muerte. Pero antes de que la orden pudiera ser sellada con el estruendo de la pólvora, un sonido agudo y desesperado cortó la tensión. ¡No! Para el asombro de todos, una pequeña figura surgió de detrás de unas rocas cerca de la entrada, donde nadie la había notado. Era Mateo. Con el rostro bañado en lágrimas, corrió no hacia su padre, sino hacia el centro del cañón, posicionándose directamente debajo de Nikan, en la línea de fuego de todas las armas. Abrió sus pequeños brazos, como si pudiera detener las balas con su propio cuerpo. El inconcebible acto de valentía del niño dejó a los hombres petrificados, con los dedos congelados en los gatillos. Un instante después apareció Elena, el rostro marcado por el agotamiento y el pánico de una larga persecución a pie. Había seguido el rastro del grupo, movida por un presentimiento que se negaba a silenciar. Corrió hasta Mateo, envolviéndolo en un abrazo protector, y luego se irguió para encarar a su marido. Sus ojos, que tantas veces se habían bajado en sumisión, ahora ardían con una llama de pura convicción. «¡Mira lo que estás haciendo, Ricardo!», gritó, su voz resonando en las paredes de piedra. «¿Quieres matar al hombre que me devolvió a mi hijo frente a mí? Él no es el monstruo de tus historias. Es la razón por la que nuestra familia aún está completa. Si tu honor exige sangre hoy, entonces tendrás que derramar la nuestra también». Las palabras de Elena flotaron en el denso aire del desfiladero, no como una súplica, sino como un veredicto. Ricardo miró a su esposa e hijo, un pequeño bastión de amor y desafío acurrucado contra las rocas, y luego al hombre solitario en el saliente. El odio que lo había impulsado durante días, la certeza de hierro que justificaba sus acciones, comenzó a resquebrajarse bajo el peso de esa verdad viva. El rifle en sus manos, antes una herramienta de justicia, se volvió de repente pesado, la carga de una atrocidad inminente. Vio en los rostros de sus hombres no la sed de sangre, sino la confusión y la vergüenza. La imagen del enemigo monolítico, del salvaje, se disolvió, reemplazada por la complejidad de un hombre, un individuo a quien le debía la cosa más preciada de su vida. La furia que lo había cegado finalmente cedió. Con un movimiento lento y doloroso, como si luchara contra sus propios músculos, Ricardo bajó su arma. No fue un gesto de paz, sino de derrota. No pudo mirar hacia arriba, al hombre que estaba a punto de matar. Encararlo sería reconocer la magnitud de su error, y su orgullo no se lo permitía. Hizo una señal brusca con la cabeza a su comitiva, y uno a uno, los otros rancheros, aliviados, bajaron sus armas. El silencio que siguió fue profundo, llenado solo por el viento que susurraba entre las rocas. Sin una palabra de agradecimiento, Ricardo se dio la vuelta, fue hacia su familia, y con una voz hueca que apenas reconocía como suya dijo: «Vámonos». La cacería había terminado, no con un disparo, sino con el colapso de toda una vida de certezas. El grupo se retiró del cañón en una procesión lenta y silenciosa. Ricardo no miró hacia atrás, manteniendo sus ojos fijos en el camino por delante, como si temiera que una sola mirada hacia atrás pudiera romper su frágil resolución. Los otros hombres lo siguieron, el peso de lo que casi habían hecho grabado en sus rostros. Antes de desaparecer, la curva del sendero, Elena se detuvo por un instante y se giró. Sus ojos se encontraron con los de Nikan, todavía inmóvil en su puesto de observación. No hubo sonrisas ni palabras, solo hubo una mirada, un reconocimiento silencioso que cruzó el abismo de odio entre sus dos pueblos. Fue una mirada de gratitud inconmensurable de ella y de un entendimiento cansado de él.
Nikan inclinó la cabeza, un gesto mínimo, casi imperceptible, antes de que ella se diera la vuelta para unirse a su familia, llevando consigo la imagen de la dignidad silenciosa de aquel hombre. Nikan permaneció en el saliente, una estatua contra el cielo, hasta que el último eco de la retirada del grupo se disolvió en el viento. El cañón volvió a su estado natural de silencio y soledad. Nada había cambiado externamente en su vida. Todavía era un hombre marcado por la pérdida, un espectro que rondaba la tierra que un día fue de su pueblo. Sin embargo, algo dentro de él se había asentado. El acto de compasión que lo había puesto en peligro mortal. También había reafirmado su propia humanidad, la parte de él que el ciclo de violencia casi había logrado extinguir. No había ganado un amigo ni un aliado, pero se había negado a convertirse en el monstruo que esperaban que fuera. Con esa certeza se dio la vuelta y, sin hacer ruido, se fundió con las rocas, desapareciendo de nuevo en la vastedad de la Sierra Madre. Los años pasaron sobre aquella tierra como el viento del desierto, erosionando la roca y la memoria, pero algunas cosas permanecieron. 2 décadas después, Mateo era un hombre hecho y derecho, con los rasgos de su padre, pero con una amabilidad en la mirada que era toda suya. Había asumido la gestión del rancho y, aunque la desconfianza entre los colonos y los pocos apaches que quedaban en las montañas todavía existía, la violencia ciega de antaño había disminuido, reemplazada por una paz frágil y cansada. Su padre, Ricardo, había envejecido, convirtiéndose en un hombre callado e introspectivo, atormentado por un silencio que Mateo entendía como su penitencia. Elena encontró la paz primero, enseñando a sus nietos sobre la valentía en todas sus formas, y del guerrero Chiricahua nunca más se supo. Se había convertido en lo que siempre fue, un espíritu de la sierra, una historia susurrada al viento. Una tarde cálida, Mateo estaba sentado con sus 2 hijos pequeños cerca del mismo río, ahora un arroyo manso y centelleante. Su hijo mayor, un niño de ojos curiosos, trazó con el dedo la cicatriz blanquecina que marcaba el antebrazo de su padre. ¿Cómo te hiciste eso, papá? Mateo miró la marca y luego las montañas lejanas. Una sonrisa melancólica tocó sus labios. Acercó a los niños y comenzó a contar la historia que había definido el curso de su vida. Esta no es la historia de una herida, dijo suavemente. Es la historia de una curación. Comenzó con una gran tormenta, cuando este río era un gigante furioso. Yo era pequeño, como ustedes, y el agua me llevó. Mis padres solo podían mirar, sin poder hacer nada. Y cuando pensaron que todo estaba perdido, apareció un hombre. No era un ranchero ni un vaquero, continuó Mateo, su voz adquiriendo un tono de admiración. Era un guerrero apache, uno de los hombres nacidos de aquellas montañas. La gente de nuestro pueblo le temía, contaban historias para asustar a los niños, lo llamaban salvaje, pero ese día, la única salvajada que vi fue la del río. El hombre estaba tranquilo y concentrado. Se movió con un propósito que me hizo sentir seguro, incluso en medio del caos. Luchó contra la corriente con un poder increíble. Me sacó a un lugar seguro y después, con sus propias manos, hizo un vendaje para mi brazo con la sabiduría de la tierra. Era un enemigo de mi pueblo, pero me salvó sin dudarlo. No pidió nada a cambio. Sin embargo, dijo Mateo, su tono volviéndose más serio, la parte más difícil de la historia no sucedió en el agua, sucedió en los corazones de los hombres. El abuelo de ustedes, mi padre, estaba tan acostumbrado a la guerra y a la pérdida que su corazón se había endurecido. No pudo ver al hombre, solo al apache. Vio una amenaza donde debería haber visto a un héroe, y entonces cometió un terrible error. Cazó al hombre que había salvado su linaje.
pero su abuela, una mujer de valentía silenciosa, y yo, aunque solo era un niño, sabíamos la verdad. Sabíamos que pagar un acto de pura bondad con violencia sería la mayor de todas las deshonras. Y tuvimos que enseñarle esa lección a mi padre. Después de aquel día en el cañón, dijo Mateo, su voz suave como una plegaria, el guerrero nunca más fue visto. Se disolvió de nuevo en las montañas, como una leyenda. No dejó atrás un nombre para ser recordado, solo un acto para ser meditado. Para el mundo nada cambió. La desconfianza continuó. Pero para los hombres que estuvieron allí, para mi padre, algo se rompió para siempre. Habían mirado el rostro de la humanidad de su enemigo y ya no podían ignorarla. La historia de aquel hombre apache se convirtió en un fuego silencioso en nuestra familia, un recordatorio de que el honor no siempre se encuentra en la punta de un rifle, sino, a veces, en un corazón que se niega a odiar. Él no trajo la paz a la tierra, pero plantó una semilla de ella en nuestra casa. Miró profundamente a los ojos de sus hijos, asegurándose de que comprendieran el peso de sus siguientes palabras. La lección que él nos dejó es la que yo les dejo a ustedes ahora, dijo, tocando la cicatriz como si fuera una reliquia sagrada. No importa lo que digan los demás, no importa cuán antiguas sean las guerras o cuán profundas las heridas, la humanidad puede florecer en el suelo más envenenado. Un hombre solo puede ser la prueba de que el odio no es nuestra condición natural, sino una elección que podemos negarnos a hacer. Ese día no solo me salvó del río, salvó a mi familia de ahogarse en su propio odio. Y ese es un tipo de rescate mucho más profundo. El sol comenzó a hundirse detrás de los picos de la sierra, tiñendo el cielo con colores de fuego y ámbar. Los hijos de Mateo permanecieron en silencio durante un largo rato, absorbiendo la magnitud de la historia que acababan de escuchar. La leyenda del guerrero solitario ya no era solo un recuerdo de su padre, sino una semilla plantada en sus propias almas, una herencia de valentía y compasión para ser regada y transmitida. Mateo abrazó a sus hijos, y los tres se quedaron observando las montañas, ahora siluetas oscuras contra la luz moribunda. La cordillera que había sido escenario de tanto conflicto era también el santuario de un acto que redefinió el significado de la fuerza para su familia. El río corría suavemente a su lado, un testigo pacífico de que, incluso después de las tormentas más violentas, la serenidad siempre puede ser encontrada. La historia de Nican nos enseña que la resiliencia no se trata de no caer, sino de la fuerza que encontramos para levantarnos, y más importante, para levantar a otros, incluso cuando el mundo espera que los dejemos ahogarse. Su valentía silenciosa prueba que un solo hombre, fiel a su propia humanidad, puede ser más poderoso que generaciones de guerra. Si este mensaje tocó tu corazón, suscríbete y comparte esta historia para que la leyenda del guerrero solitario continúe su viaje. Será un honor saber desde dónde nos ves. Por favor, cuéntanos en los comentarios. Muchas gracias por tu compañía y hasta nuestro próximo viaje juntos.